Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a empezar esta clase del día de hoy, clase de lengua y literatura. Em, siempre positivos de la mano de una frase que tiene que ver con la lengua y literatura. Es importante siempre comenzar con estas frases para que nos permitan también introducirnos al maravilloso mundo de la lengua, de la literatura, de la escritura, de la lectura. Entonces inicio mis clases con la frase de esta unidad. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Eso lo dice Emily Dickinson. Ella fue una poetisa, una escritora estadounidense que nació por allá por 1830. Desde ese momento ella sabía que para conocer otros mundos, una de las cosas más importantes o la nave más importante es un libro. Así que siempre tengamos a la mano nuestros libros, nuestros textos y cuidémoslos mucho. Mi nombre es Verónica Herrera y vamos a comenzar entonces esta clase de séptimo de lengua y literatura, comenzando con la unidad número 1. Y para eso entonces vamos a compartir nuestro texto de lengua. No se olviden que los textos de lengua ustedes lo pueden ver, los pueden obtener. Esto es importante también para los papitos en el link recursos2.educacion.gov.es. Sí, en textos. Usted va a textos y encuentra aquí pues el texto de lengua y literatura de séptimos, el compendio también matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Así que no se olvide que usted puede conseguir este libro en el internet con link recursos2.educacion.gov.es en la parte de textos. Y ahora sí, comencemos. Tenemos aquí nuestro libro de séptimo de Educación General Básica y comenzamos con la unidad número 1. La unidad número 1 tiene varios elementos. Tiene el elemento de lengua y cultura, comunicación oral, lectura, escritura y literatura. Entonces nosotros vamos a abarcar en esta clase estos tres elementos, haciéndolo de una forma divertida, de una forma en la que usted lo puede entender y siempre recomendándoles que ustedes pueden trabajar muchos de los ejercicios que están en el texto en casita, siempre y cuando comprendan la materia. Entonces vamos a iniciar y esta primera parte tiene... tiene algunos textos, la unidad número 1 tiene algunos subtemas también. Y vamos a trabajar con el primer subtema, la lengua y cultura, y la primera parte que se llama la lengua escrita. ¿Qué será esto de la lengua escrita? Es muy importante recordar que hay varias formas de comunicación. Hay la comunicación escrita, la comunicación oral, y hay también una comunicación que le hace a través de señas, ¿no es cierto? Pero hoy día nos vamos a enfocar en la lengua escrita. Y para reconocer o entender qué es la lengua escrita, vamos a ver la importancia, vamos a dar lectura y una explicación sobre la importancia de la lengua escrita. Las personas se comunican mediante la lengua oral y también mediante la lengua escrita. La lengua escrita, a diferencia de la lengua oral, es totalmente artificial y utiliza símbolos gráficos. ¿Cuáles son los símbolos gráficos? Pues las letras. Estos son los símbolos gráficos. ¿Qué es lo que utiliza la lengua escrita? Estos símbolos gráficos. Por tanto, la comunicación se realiza mediante un canal visual. Cuando usted trabaja la lengua escrita, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es el canal de comunicación? Es nuestros ojitos, la parte visual, gracias a la lectura y a la escritura. Las personas no leen ni escriben de manera natural. Necesitan una mediación intencionada para hacerlo. Es decir, que un niño definitivamente no nace o un niño o una niña no nace con la intención de escribir ni tampoco de leer, sino que a través del tiempo nosotros, la sociedad, los papitos, enseñamos a los niños y a las niñas a leer y escribir. Esto no se lo hace de forma natural, recordemos, ¿no es cierto? Sino que esto lo vamos adquiriendo, es una forma adquirida de las personas.
En cambio, para aprender a hablar, los niños y las niñas solo necesitan convivir con las palabras de su entorno. De igual forma que los perritos, ¿no es cierto? Los gatitos comienzan de hecho, cuando nace un animalito, nosotros también los seres humanos también somos animales también, y con lo que nacemos, eso sí, natural, es con el lenguaje hablado, ¿no es cierto? Porque oímos, escuchamos a los demás y enseguida se nos da esta forma de lengua, ¿no es cierto? La oral. Pero no se olviden que la escrita es algo adquirido. El uso de la visión para decodificar la lengua, de la lengua escrita permite que una persona escriba o lea un texto donde y como quiera, sin incomodar a las personas que están a su alrededor. En otras palabras, uno puede escribir o leer un texto en silencio. Así es, y es muy importante. Ahora, por ejemplo, este texto lo estamos haciendo en voz alta, pero tal vez ustedes luego lean en voz baja, en silencio. Y eso es importante porque lo estamos decodificando, es decir, estamos leyéndolo, estamos viendo cada palabra y lo que significa solo con la mirada. La comunicación oral es espontánea e inmediata. En este momento nosotros, de alguna forma, me estoy comunicando de manera oral y es muy rápido, ¿no es cierto? Esto significa que la persona que habla, aunque pueda rectificar su emisión, no puede borrarla. Por su parte, las personas que escuchan, el receptor debe ir comprendiendo el mensaje a medida que este mensaje se ha emitido. No se olviden, ustedes ya han aprendido, pero debemos recordar un poquito que en la comunicación existen tres elementos importantes: el emisor, el mensaje y el receptor. Cuando uno expone, hace una exposición, se comunica a través del lenguaje oral, hay un emisor siempre que lo está escuchando y de pronto también conversa y hace una retroalimentación de lo que escucha, ¿sí? Por el contrario, en el lenguaje escrito, en la lengua escrita, presenta la peculiaridad de que puede ser planificada, revisada, corregida y mejorada. Si la profesora nos pide escribir una redacción sobre nuestra familia, podemos planificar los temas que queremos incluir, pedirle a alguien que revise, corrija el texto y que nos diga sugerencias para mejorarla. Este proceso de reescribir un texto es parte del proceso del escritor. No se olviden entonces que para trabajar el lenguaje, la lengua escrita, nosotros tenemos un tiempo incluso para hacerlo. Si vamos a escribir una carta y vamos a entregarle a alguien que queremos mucho, podemos hacerla varias veces hasta que quede perfecta. En la comunicación oral, la comunicación es inmediata, no necesita ser explicada. No necesitamos explicar la situación comunicativa, las características de la audiencia, el momento y el lugar en el que se produce. En cambio, los textos escritos suelen ser autónomos de los contextos específicos en el que se encuentra el autor en el momento de escribirlos y el lector en el momento de leerlos. ¿Esto qué significa? Los textos escritos suelen ser autónomos. Nosotros, cuando estamos en una conversación, nos pueden interrumpir. Por allí nos podemos distraer. O, por ejemplo, aquí yo estoy comunicándome oralmente, pero algo me puede distraer. Pero, en cambio, cuando nosotros trabajamos la comunicación en la lengua escrita, es independiente de los entornos. Nosotros escribimos una carta y por ahí alguien está haciendo bulla, seguimos escribiendo, la podemos releer, pero está allí y se queda, no se interrumpe. Sí, a no ser que, bueno, en ese momento pase algo, pero generalmente o siempre el lenguaje escrito es independiente de los entornos. Así te interrumpan lo que sea, siempre quedará escrito algo. En la lengua escrita, la comunicación es asincrónica. ¿Qué será esto de asincrónico? Sincrónico es sin tiempo. Y ya vamos a ver por qué sin tiempo. ¿Cómo es eso? Porque la lengua escrita queda, permanece. Vamos a ver. Esto implica que la comunicación se establece entre el emisor y el receptor, no coinciden en el tiempo necesariamente. Si yo envío una carta a una compañera que está en Alemania, y recibe la carta, yo la envié un martes y ella recibió un viernes,
siempre estará presente lo que yo he escrito. Así ella lo haya recibido luego. Pero veamos. Por ejemplo, el escritor ambateño Juan Leomera murió en el año de 1894, pero podemos leer sus escritos porque están publicados en libros impresos o en electrónicos. Entonces, si usted ve, no hay tiempo para la escritura. La escritura puede permanecer. Incluso hay libros muy antiguos, por ejemplo, dicen los escritos que están en la Biblia, que son de mucho tiempo acá. Ustedes hasta ahora lo pueden leer, aunque sean reediciones y reediciones, ¿no es cierto? Pero la escritura, la palabra que dijo, perdón, que escribió las personas que lo hicieron, está allí. Aunque se haya cambiado una tilde o una coma, allí está la escritura y permanece siempre en el tiempo. Mientras la comunicación oral es efímera. Así es, a no ser que la grabemos como en este caso, pero la comunicación oral es efímera, es decir, que desaparece en el tiempo. Si yo estoy conversando con mi amiga, con mi compañera en vivo, o me encontré con una compañera en la calle, estamos conversando, manteniendo nuestras reglas de distancia. Saben que estamos en esta época de pandemia, pero estamos conversando. Lo que dijimos en ese momento, pues no perdura en el tiempo, se va. Dice entonces nuevamente, mientras la comunicación oral es efímera porque el sonido rápido desaparece y porque la memoria es incapaz de recordar todo lo hablado. La comunicación escrita, en cambio, es duradera, ya que las letras se escriben en soportes materiales que permanecen en el tiempo. ¿Cuáles son los soportes materiales? Las letras, estos símbolos que permanecen en el tiempo y que pueden estar ahora en un WhatsApp, que pueden estar ahora en un correo electrónico, que han estado siempre en los libros, en los textos, que han estado en los cuadernos. Entonces, esos artículos, esos elementos hacen esos soportes, como lo dice aquí, esos soportes materiales, hacen que la lengua escrita permanezca en el tiempo. Por último, la lengua escrita es utilizada por las nuevas tecnologías. Nuevas formas de comunicación escrita son el correo electrónico, como hemos dicho, los blogs, los chats, entre otros. Esto quiere decir que ya no requerimos escribir con lápiz y papel, sino que podemos hacerlo mediante el teclado de nuestras computadoras, tablets o celulares inteligentes. Entonces, de igual forma, como yo digo, los escritos en estos elementos electrónicos de igual forma pertenecen o quedan en el tiempo. Así borremos un chat, así borremos un WhatsApp, así borremos nuestro escrito, permanecerá porque lo tengo yo o lo tiene el que revisó. ¿Sí? Pero siempre van a permanecer en el tiempo. Entonces, una de las importancias o de las importancias más grandes del lenguaje o de la lengua escrita es que ésta permanece en el tiempo. Es asincrónica, es decir, que no tiene tiempo, que nosotros podemos volver a leer un escrito que lo hicimos cuando éramos muy pequeñitos, cuando teníamos 5, 7, 8 años, volver a leerlo e incluso recordar esa época. Muy bien, entonces no se vaya a olvidar que la lengua escrita permanece en el tiempo. La lengua escrita además está compuesta, constituida por elementos importantes que son las palabras, las letras, de estos símbolos que nosotros los hacemos permanecer en el tiempo. Y hay otra cosa importante de la lengua escrita, es que la lengua escrita, a diferencia de la lengua oral o del lenguaje oral, es que la lengua escrita se la utiliza siempre para poder comunicarse de manera, de un lugar a otro, de manera muy sin tiempo, en cualquier tiempo, sin ningún tiempo. Usted puede comunicarse ahora y que llegue su escrito en 2 días, pero será siempre lo que usted ha dicho. Muy bien, con eso vamos a recordar, siempre les voy a explicar en mis clases qué significan estos cuadraditos que ustedes tienen acá. Lo deben saber ya de algunas otras clases, de algunas otras explicaciones, pero lo interesante es recordarlo, ¿no es cierto? Un glosario es el vocabulario. Si nosotros en este texto de acá arriba tenemos palabras que no conocíamos o que de alguna forma no entendíamos, pero les anotamos en nuestro glosario o en nuestro vocabulario. Eso siempre les recomiendo cuando ustedes estén leyendo un texto. Una palabra o dos que no recuerden, anotan en su cuadernito
con un esfero, utilizando el lenguaje escrito para que no se le vaya a olvidar, porque usted puede regresar y volver a leerlo. Miren ustedes la importancia del lenguaje escrito, de la lengua escrita. Entonces usted escribe el significado en su cuadernito. Y cuando esté sin acordarse de esa palabra, usted regresa a su cuaderno y la lee. Y la lee, porque allí está. Se queda sin tiempo. Se queda para toda la vida si usted desea algo que escribió. Muy bien, vamos a ver qué dice nuestro glosario, nuestro vocabulario. Lengua escrita, forma de interacción humana mediante signos gráficos. ¿Cuáles eran los signos gráficos? Las letras, ¿no es cierto? Cada palabra que constituye una letra, esos son los signos gráficos. Comunicación asincrónica, cuando no existe coincidencia temporal en la comunicación oral. Y efímera, que dura poquito, que ha sido la comunicación oral, en cambio, efímera. Se va. Usted puede decir miles de cosas, pero no duran en el tiempo. Muy bien, aquí tenemos varios ejercicios. Yo solo voy a tomar un ejemplo acá de todos estos ejercicios que yo les recomiendo que hagan en casa, pero aquí hay un ejemplo interesante. Nombre estos dos medios de comunicación y en parejas identifiquemos las ventajas que proporciona la lengua escrita. Bueno, no lo vamos a hacer en parejas, pero esta vez lo voy a hacer yo para tener como un ejemplo importante de la lengua escrita. Tenemos aquí un radio, ¿verdad? Nosotros en casita tenemos radio y acá un periódico. ¿Qué ventajas tendrá el periódico frente a la radio? La radio está constituida o, por ejemplo, nosotros escuchamos música o las noticias a través de la radio, utilizando la lengua oral. Pero en el periódico nosotros nos informamos, nosotros leemos a través de la lengua escrita. ¿Qué ventajas habrá? Pues creo que muchas. Y entre esas que cuando escuchamos una noticia en la radio, esta noticia es rápida. Tienen minutitos para decirnos la noticia. O si escuchamos una canción en la radio, esa pasa rapidísimo y no la podemos sostener ni tenerla. Pero en cambio, cuando nosotros leemos una noticia en el periódico o queremos saber de algo importante, nosotros tomamos el periódico, lo leemos, lo dejamos, lo guardamos y el día de mañana, si alguien nos pide que le contemos sobre esta noticia, pues podemos coger nuestro periódico y volver a leer. Entonces, eso es tan importante. Miren qué ventajas tan importantes que tiene el periódico, en este caso, que utiliza el lenguaje escrito. Porque, como lo hemos dicho, no es efímero, no desaparece en el viento. Porque si yo escucho la noticia por la radio, escuché, me entró por aquí y pues salió por acá porque ya no tenemos la capacidad, como decía el texto al final, de estar recordando todo lo que decimos oralmente. Pero si nosotros tenemos algo escrito, no solo que lo vamos a volver a leer y a releer, así tengamos 50 años si es un escrito que nos gusta mucho. Ese va a estar allí y perdura. Esa es la importancia grande del lenguaje, de la lengua escrita. Muy bien, tenemos varios elementos varios ejercicios que ustedes pueden hacer e incluso ustedes ven el recuadro de aquí, ustedes pueden recurrir a les damos clic y van a YouTube y ustedes pueden pues ir y de alguna forma tener o alimentarse muchísimo más de estos elementos tecnológicos, ¿no es cierto? Porque ahora con la tecnología podemos entrar a una página y poder ir desarrollando más estos conocimientos. Conocimientos importantes como el lenguaje, en este caso el lenguaje escrito que habíamos dicho. No, se nos presentó también por allí el YouTube, pero nosotros podemos dar clic, como les dije, y podríamos localizar y investigar un poco más sobre lo que nos plantea la hojita del texto para indagar. Los TIC son las tecnologías que utilizamos, ¿no es cierto? Entonces, utilicemos bien las tecnologías, no solo para ver por allí una buena película, sino también para poder tener un poco más de conocimiento. Pasemos un poco, estos son ejercicios que ustedes pueden ir respondiendo en casita. Vamos al siguiente tema, comunicación oral. Ya vimos entonces el lenguaje escrito, que es muy importante porque perdura en el tiempo. Pero ahora vamos a ver la comunicación oral y aquí vamos a conocer la comunicación oral a través de
una exposición. ¿Qué será la exposición? Pues vamos a verlo. Antes de nada, como preámbulo, yo les puedo decir que la comunicación oral, a diferencia de la comunicación escrita, es otra forma de dar o extender nuestros mensajes como, como comunicadores, como las personas que enviamos los mensajes, la parte de la comunicación oral es muy, muy importante. Y hay varias formas para exponer nuestros criterios, nuestros puntos de vista a través de la comunicación oral. ¿Qué otras formas de comunicación oral hay? Por favor, la comunicación escrita y no se olvide, también hay la forma de comunicación o el lenguaje de señas, que también es otro que debemos siempre recordar. Ahora vamos a ver la exposición oral, que es una forma de comunicación oral, la exposición. Aquí tenemos varios niños que quieren exponer sobre un tema. ¿Y saben cuál es el tema que plantean estos niños de aquí? ¿Qué tema plantea el texto? Es de conocer, de dar a conocer, más bien dicho, ciudades hermosas de nuestro país para compartirlas a los turistas y para que los turistas vengan y puedan conocer nuestro hermoso país. Entonces, cada uno de estos niños quiere realizar una exposición sobre una ciudad de nuestro país para que los turistas tengan interés y vengan, ya que tenemos esta ventaja de tener un país muy rico, ¿verdad? Entonces, para poder seguir con nuestros amigos que quieren tener esta exposición, que está como base, que tiene como base la comunicación oral, veamos qué es este proceso. ¿Qué es una exposición oral? La exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Este tipo de exposición también se la llama conferencia o ponencia y exige una presentación clara y estructurada de las ideas sobre un determinado tema, con la finalidad de informar o convencer a un público específico. Esta práctica positiva es muy usada en ámbitos escolares, universitarios y también en espacios en los que se requiere informar con más detalle a un público determinado. En la exposición oral, el exponente o el expositor no lee, sino que, ayudado de materiales de apoyo, desarrolla las ideas en orden previamente planificadas. Es decir, la exposición se improvisa, por lo tanto, no se improvisa, perdón, por lo tanto tiene una estructura que recoge el orden de los puntos esenciales que se va a tratar, lo cual reduce las posibilidades de olvido. Muy bien, miren ustedes qué interesante la exposición oral. La exposición oral es uno de los elementos que se trabaja en los colegios, en las universidades o en lugares donde se necesita hablar sobre un determinado tema. La exposición no es una lectura. No es la lectura de un texto escrito, sino es una exposición de ideas, sí, ensayada. Así es, con elementos, con herramientas que nos permitan organizar las ideas y poder exponerlas ante un público. Esa es una exposición oral. Muchas veces hemos visto las exposiciones orales de los estudiantes casi leyendo los textos. Eso no es una exposición oral, esa es una lectura de un texto. Cuando usted quiera exponer de una forma ordenada, lo hace preparándose días antes y teniendo herramientas como diapositivas, como en PowerPoint, etcétera, o tal vez fichitas, fichas donde usted haya escrito las horas de sus pensamientos y esto pueda darle orden para exponer su trabajo. Muy bien, entonces esa es la exposición oral. ¿Y con qué se realiza la exposición oral? A través de la comunicación oral. Muy bien, entonces habíamos dicho que el ejemplo que está utilizando el libro es sobre una exposición sobre las ciudades de nuestro país y cómo exponerlas frente a los turistas para que ellos vengan y puedan conocer y maravillarse de lo hermoso que es nuestro país. No se olviden que aquí tenemos tareitas que ustedes las pueden hacer y ustedes pueden dar clic, como lo hice hace anteriormente, rápidamente para que puedan conocer más sobre la exposición oral. Miren aquí, los niños han escogido 3 ciudades importantes de exponer: Quito, Guayaquil y Cuenca. Si usted quiere, puede escoger una ciudad, su ciudad, por ejemplo, de pronto su barrio, y puede exponer.
Ahora, la estructura de una exposición. Ahora sí vamos a ver cómo es que es esta estructura, porque nada es improvisado en una exposición oral. Toda exposición oral se estructura de la misma manera que cualquier discurso, es decir, introducción, desarrollo y conclusiones. Siempre usted va a tener en cualquier elemento de discurso una introducción, un desarrollo y, por supuesto, unas conclusiones, porque sin conclusiones queda medio, no queda terminado el trabajo. Vamos a ver, de acuerdo al ejemplo, cómo es la estructura de la exposición oral. No se olvide que el ejemplo es de esta exposición que quieren tener los niños para que los turistas vengan a ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, que son las ciudades más grandes que tiene el Ecuador. Primero tenemos una introducción. La introducción tiene dos elementos importantes, los objetivos y los procedimientos. ¿Qué son los objetivos o para qué sirven los objetivos? Para despertar el interés de las personas que queremos exponer, de nuestros receptores, en este caso los turistas. ¿Y qué son los procedimientos? Empezar con una breve introducción o una anécdota sobre la ciudad que estamos viendo, sobre el tema que estamos viendo, una introducción, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más hermosas que tiene el Ecuador, que no solo cuenta con un hermoso malecón, sino que además cuenta con varios barrios antiguos que nunca debemos dejar de visitar. Por ejemplo, digo yo, ¿no es cierto? Es un ejemplo porque Cúcuta es una de las ciudades más hermosas del Ecuador. Después de esta introducción, usted hace un desarrollo y en el desarrollo presenta los objetivos y el procedimiento. Los objetivos es concretar la exposición sobre cada una de las ciudades, organizando la información según los criterios, ubicación, datos históricos, clima, comida típica, para mantener la atención del auditorio. Entonces, si usted escogió Guayaquil, obviamente, entre otras ciudades, usted debe saber dónde está específicamente ubicada, cuáles son sus datos históricos, no sé, puede hablar incluso de datos que se dice que ha pasado en Guayaquil y que se ha dado históricamente, como que hace muchos, muchos años era invadida, ¿no es cierto?, por piratas, se decía, porque es uno de los principales puertos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Tal vez su clima, o si hablamos de Cuenca, por favor, con sus grandes comidas típicas. Todo esto para mantener al auditorio con mucha atención. Y por último, los procedimientos, utilizar medios audiovisuales como PowerPoint, como les decía, fotos de las ciudades elegidas para que estemos pilas y no perdamos el hilo de la exposición. Y por último, las conclusiones, que también está constituida por objetivos, que es resumir el punto central de la exposición. ¿Para qué está allí? ¿No es cierto? Nosotros queremos que se visite Guayaquil, queremos que se visite Cuenca. Y finalizar con preguntas al auditorio. Y eso es importante, las preguntas, para ver el grado de atención que tuvieron nuestros receptores y si lo hicimos también nosotros bien en nuestra exposición. Así que no se olvide, cuando usted expone, si usted ya es más grande incluso y no se acuerda cómo son las estructuras de la exposición oral, va a su libro que está escrito, no se olvide, con la lengua escrita, perdura en el tiempo, usted puede ir y recordar como si es una exposición oral. Así que es perfecto. Aquí tenemos también algunos ejercicios que usted debe hacer. Usted paulatinamente puede ir haciendo estos ejercicios, ya sabe cómo debe hacerlos, ya sabe qué es la exposición oral, cómo hacerla. Así que si tiene alguna duda, regresa al texto y recurre al lenguaje escrito y vuelve a recordar un poquito sobre la exposición oral, que tiene como base la comunicación oral. Perfecto, aquí tenemos varios ejercicios. No se olvide también que tenemos nuestros glosarios, nuestros textos alrededor, que lo podemos ir desarrollando en el transcurso del día en la casita, si usted desea, junto al papito o a la mamita. Usted lee el ejercicio que más le gusta y puede desarrollarlo. Continuamos, la lectura. Ahora sí, la lectura es parte importante de este texto. No se olvide que la frase que utilizamos en esta semana, en esta unidad es para viajar no hay mejor nave que un libro. Lo dijo Emily Dickinson, una poetisa estadounidense. Y por supuesto, la lectura es
es parte importantísima. Usted tiene un libro y ¿qué va a hacer? Va a leer y va a viajar porque no hay tiempo para el lenguaje escrito. El lenguaje escrito usted le puede leer sobre la antigua Grecia y usted viajará hacia allá. Porque sí, por supuesto, quien escribió también sabe que no hay tiempo para viajar a través de un libro, a través de la lectura. Y bueno, para analizar la lectura, en esta parte el libro nos va a dar un ejemplo interesante. Estos jóvenes tienen un folleto aquí, un folleto, así es, un folleto sobre la producción del café en el Ecuador. Miren ustedes, qué interesante. Leen sobre la producción del café en el Ecuador y a través de este ejemplo ellos también quieren ser partícipes y quieren hacer un folleto, una información, un texto para que también lo puedan leer otras personas. Sobre la exposición del café en el Ecuador, sobre no la exposición, sino más bien cómo se trabaja y cómo se exporta el café en el Ecuador, que es uno de los recursos que el Ecuador, que nuestro país tiene y que nos permite ser uno de los no tan importante, por ejemplo, como Colombia, porque somos un poquito más pequeñitos, pero somos unos grandes exportadores de café. Así que estos niños recurren, ven un texto y también quieren hacerlo. Así que vamos a hacer con este ejemplo también algunas cosas importantes, porque la lectura no solo es tomar un texto y leerlo y ya, ¿no es cierto? Sino que hay otras cosas detrás de la lectura. Y detrás de la lectura también hay la escritura. Pero vamos a ver primero la lectura. ¿Por qué yo haría o por qué leería un texto sobre el café? Pues eso es interesante. Yo creo que aquí hay un elemento importante o tres elementos importantes con el propósito de realzar y desarrollar la escritura y la lectura. Expreso por qué y para qué voy a leer. Si quiero leer un texto sobre la producción del café, ¿por qué será? Hay un primer elemento. ¿Conocer más sobre el café que produce el Ecuador? Yo creo que sí. ¿O convencer a los extranjeros que compren un café ecuatoriano? Yo ya tengo el conocimiento, leo sobre el café y quiero convencer a los turistas de que compren el café ecuatoriano. Eso es importante también. O divertirme con la información sobre el café ecuatoriano. Yo creo que las tres son muy importantes y las tres las tenemos que tomar en cuenta. Siempre que uno va a tener una lectura, uno debe saber por qué va a leer. Es que por allí pueden decir que uno lee porque le obligan en el colegio. Pero lo interesante es que, bueno, si se ve obligado en el colegio, puede intentar divertirse, pero luego puede entender que cuando uno lee sobre un tema importante o un libro de literatura, un cuento, una novela, va a aprender y va a viajar. Así es con la lectura. Muy bien, para entonces conocer todo esto que estamos diciendo, tenemos que entender qué será un folleto, porque se recuerdan que los niños leyeron en un folleto y también de alguna forma quieren construir un folleto sobre esta exportación del cacao en el Ecuador. Pero, ¿qué será un folleto? Cuando yo leo un folleto, pues lo tengo por aquí, le doy la vuelta, pero ¿qué será un folleto? Un folleto y más sobre café. Bueno, vamos a averiguar qué es un folleto. Un folleto es un impreso de varias hojas que sirve como instrumento informativo publicitario. Es decir, que un folleto no solo nos informa, sino también publicita lo que está escrito. No es cualquier texto, no es un libro, no es un artículo informativo, es un folleto, es un impreso de varias hojas que lo que quiere específicamente es informar, pero también publicitar. Y como hemos visto que estamos publicitando folleto de ejemplo sobre el café ecuatoriano. Es una forma sencilla de informar o publicitar un producto, un servicio o un lugar. En este caso, el ejemplo es publicitar el café ecuatoriano y de paso publicitar al Ecuador como una de las ciudades, como uno de los países que exportan y tienen un café de aroma riquísimo y de sabor delicioso. Conjuga de manera pertinente gráficos, ilustraciones y textos redactados de manera clara y apelativa. ¿Qué significa apelativa? Que apela a que nosotros estemos
interesados en lo que escribe, como su nombre lo dice, que nos lleva a comprar o que nos lleva a visitar. Una redacción apelativa es siempre la que nos induce a hacer algo. Por su versatilidad, es decir, por ser bastante fácil de leer, se lo puede distribuir por correo, repartirlo en lugares públicos o puede acompañar una publicación periódica. Eso sí, debe ser eficiente y veraz. ¿Qué quiere decir eficiente y veraz? Que tiene que tener, ¿qué les puedo decir? Una información importante, una información que no sea una mentira, y también tiene que ser, tiene que ser muy bien hechito, muy bien organizado. Eso quiere decir eficiente y veraz. Los productores y comerciantes se apoyan de folletos para dar a conocer sus productos y las ofertas que hacen de temporadas especiales. También los gobiernos, las instituciones educativas y de servicios utilizan este medio para difundir sus planes, sus proyectos y productos que ofrecen. Las formas más generalizadas de folletos son un tríptico, que tiene 6 cuerpos, y un díptico que tiene 4 cuerpos. Entonces, generalmente un díptico es, por aquí no tengo un ejemplo exacto, pero un díptico, imaginémonos que es solo estas 2 hojitas, ¿no es cierto? Entonces usted abre, tiene una carilla, tiene una segunda carilla, tercera y cuarta carilla. Es un díptico donde usted encuentra la información. Y un tríptico es, por aquí lo tenemos, mire, es que tiene 3, 1, 2, 3 elementos donde usted puede conseguir la información veraz y rápidamente. Entonces, los dípticos y los trípticos son generalmente los folletos más importantes que podemos tener. A continuación vamos a bajar y con el mismo ejemplo del café vamos un poquito a profundizar sobre la lectura, pero encaminados a ver lo que leemos, al análisis de lectura. El análisis de lectura siempre tiene elementos importantes, siempre tiene elementos importantes dentro del quehacer y del análisis. Entonces, para eso no voy a leer todo el texto, aunque está bastante interesante, yo les sugiero que lo hagan, pero yo voy a leer los 2 primeros párrafos y un párrafo de acá, para poder ir avanzando. Estos 2 primeros párrafos nos van a involucrar un poco en el ejemplo sobre ¿qué les puedo decir? Este folletito que nos da aquí, que nos presentan como ejemplo en el libro. ¿De dónde viene el café que tomamos? A ver, vamos a ver. Del fruto del cafeto, cuyas semillas tostadas y molidas se utilizan para el consumo humano, se llama café. La palabra café tiene su origen en el vocablo árabe kadwak, que se pronuncia kawa. Llega a América, viene vía España, gracias a los turcos que lo llaman kehuet y se pronuncia cabé. El café es un arbusto originario de Etiopía, transformado en bebida. Es uno de los vegetales más conocidos en el mundo entero. Una leyenda antigua cuenta que unos monjes describieron que esta planta tenía las características de producir insomnio y decidieron utilizarla para ganar horas de trabajo. Miren ustedes, el café, la planta, no es originaria de las Américas. Esta la trajeron los españoles, los mismos que también lo habían conseguido a través de los intercambios allá en Europa con Asia, en Etiopía, ¿no es cierto? ¿De dónde es originario? De Etiopía. Qué interesante. Bueno, vamos a leer un poquitico más. Tenemos unos segunditos más porque súper interesante. Los pueblos musulmanes jugaron el papel predominante en la difusión del consumo y posteriormente del cultivo del café. En el siglo, ¿qué? En el siglo XIV, los árabes llevaron la planta a la región de Yemen, creando así las primeras plantas de café. Fueron ellos quienes descubrieron las cualidades de este arbusto y al percibir el potencial económico trataron de guardar cuidadosamente las semillas y las técnicas de cultivo. Miren ustedes, los árabes muy inteligentes dijeron, esto es riquísimo, así que tenemos que saber cómo cultivarlo y no derrocharlo. A pesar de los cuidados, en el siglo XVII el café fue llevado a Europa.
en manos de los comerciantes pasó a Holanda, Francia, Inglaterra y Alemania. Posteriormente, alrededor de 1690, se abre en la ciudad de Boston el primer sitio para tomar café. ¿En dónde por primera vez en América se abre? En 1690 en Boston, en América del Norte. Muy bien, allá había muchos ingleses, entonces pues allí se abrió esta primera, es una primera, ¿qué les puedo decir? Una primera cafetería. En el Ecuador, vamos a ver esta partecita de aquí para ir avanzando rápidamente. En nuestro país se cultivan dos especies de café, el arábico y el robusto. Aproximadamente el 50% de la superficie total de los cultivos es de café arábico. Arabia, no se olviden, considerado de mejor calidad. Su producción se concentra en Manabí, Loja y las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes. Sí, entonces nosotros hemos visto, hemos pasado por allá. A quien es de Manabí también conoce cómo se cultiva riquísimo el café. Entonces hemos tenido algunos datos informativos gracias a nuestro folleto sobre el café. Miren ustedes, hemos escogido, o se ha escogido gracias al libro, este párrafo para ir analizándole y algunos otros párrafos con los que vamos a analizar un poquito la lectura. Porque la lectura, muchas veces uno piensa que lee y se termina ahí la labor de la lectura. Pues no, cuando uno hace lectura también debe analizar. ¿Y qué es analizar? Analizar, por ejemplo, los párrafos, analizar las oraciones, de qué están constituidas las oraciones. Eso es súper importante para ir más allá, para conocer un poquito más qué está detrás del escritor y qué está detrás del escrito en sí. No se olviden mirar estos elementos que nos presenta el libro. No se olvide también que usted puede copiar el link, puede ir al YouTube y revisar un poco más sobre estos temas que nos presenta el texto. Yo les sugiero que lo haga para que tenga una mayor información. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a analizar en este párrafo, cuántas oraciones o cuántas frases importantes tiene. En nuestro país se cultivan dos especies de café, como les decía, el arábico y el robusto. Aproximadamente el 50% de la superficie total de los cultivos es de café arábico, considerado de mejor calidad. Su producción se concentra especialmente en Manabí, la provincia de Loja, y en las estribaciones y cordilleras occidentales de los Andes. Vamos a dividirlo en tres partes, ¿no es cierto? Y mirar qué es lo que tiene aquí. El café arábico es el más cultivado en el Ecuador, especialmente en las provincias de Manabí y Loja. Qué interesante que podemos ver que dentro de este párrafo tenemos tres ideas importantes, ideas centrales, ¿no es cierto? Pero el 55% del territorio nacional está dedicado al cultivo del café arábico por considerarse de mejor calidad. Y por último, en nuestro país se cultivan dos especies de café y las plantaciones ocupan el 55% de las provincias de Manabí y Loja. Si ustedes se dan cuenta, nuestro párrafo está escrito por varias oraciones o por varias ideas centrales, pero estas ideas se las pueden separar. ¿Por qué las separamos? Porque vamos a iniciar el trabajo del desarrollo de la escritura, de la gramática en sí, de las oraciones. Porque nuestro folleto, el que tuvimos hace un ratito, está compuesto por varios párrafos. No se olviden que los párrafos son constituidos, ¿por qué? Por oraciones con sentido completo. Así que vamos a analizar un poquito y vamos a entrar un poco al mundo de la gramática para poder entender que la lectura parece bastante facilita, pero detrás de la lectura hay un escritor que sabe desarrollar los párrafos y organiza las oraciones. ¿Cómo se llama la persona, el escritor de un folleto, de un texto informativo, de un libro, de una novela, de un cuento? ¿Cómo se llama? Redactor. Para recordar, existen palabras o grupos de palabras que sirven para relacionar dos o más ideas en una oración. Estas palabras o frases se llaman conectores y los hay de diferente tipo, según la relación que establecen. Los conectores pueden indicar causa, consecuencia, condición, finalidad, oposición u objeción.
¿Y por qué hablamos de los conectores si estábamos hablando del café y la redacción y la lectura? Pues es importante porque en este momento vamos a entrar un poco a conocer cómo el escritor fue desarrollando el escrito de alguna forma o cómo el redactor fue desarrollando su escrito. Y una de las cosas importantes que un redactor tiene o la persona que redactó el folleto sobre el café, ¿cuál era el título de nuestro texto, de nuestro folleto de ejemplo? Déjenme ver, a ver, porque no se nos puede pasar para nada. ¿De dónde viene el café? ¿De dónde viene el café que tomamos? Pues quien escribió este texto utilizó varios elementos en su escritura y esos los que vamos a utilizar, a analizar un poquito el día de hoy también. ¿Qué utilizó? Una de las cosas que más utilizó el escritor de este folleto sobre el café y de dónde viene, pues utilizó los conectores. Iniciamos con los conectores de este análisis interesante. ¿Cuáles son o qué son los conectores? Muy bien, vamos a analizar el siguiente texto. La siembra fracasará si el tipo de café no ha sido seleccionado de acuerdo a su capacidad de adaptación al suelo y al clima. Es decir, que nosotros no solo que podemos coger una pepita de café y ponerla en cualquier lado y creció el café y lo tomamos y punto. No, nosotros o las personas que saben de cultivo del café saben también que el café necesita un suelo específico para cultivarse y un clima especial. Pero utilizamos esta frase para analizar los conectores. Los conectores, como su nombre lo dice, conectan, relacionan ideas, una oración entre otra oración o una idea con otra idea. Son los conectores. Conectan una oración con otra oración o de alguna forma idean relacionan ideas. Estos conectores pueden ser de distintos tipos. Hay conectores de causa, de consecuencia, hay conectores condicionales, de finalidad, de oposición y objeción. Pero el día de hoy vamos a ver, vamos a analizar un poco los conectores condicionales. ¿Qué serán estos conectores condicionales? Pues vamos a analizar. La palabra, por ejemplo, sí sirve para unir dos ideas, siendo la una condición de la otra. ¿Cómo es esto? Vamos a ver en el ejemplo. La siembra fracasará si el tipo de café no ha sido seleccionado de acuerdo a la capacidad de adaptación del suelo y clima. Esta frase de aquí, ¿sí? Es una frase que está adaptada, que condiciona a la primera. Y nuestro conector hace que se junten. Así es, hay conectores que sirven de conexión en frases que sirven, que relacionan frases que están condicionadas. ¿Qué es esto de la condición? Uno está en condición física cuando hace educación física, ¿no es cierto? Está en buena condición física, pero no nos vamos por allá. Uno está condicionado cuando no puede hacer nada sin que otro le diga que tiene que hacer. Algo así es. Pero para esto yo busqué unos ejemplos interesantes y voy a compartir pantalla para que podamos ver y analizar un poquito estos conectores. Los conectores condicionales. Estos conectores se usan para expresar una condición necesaria para que ocurra algo. No se olviden que el conector es aquel o la palabra o la frase que existe para unir o relacionar dos oraciones o dos frases, ¿no es cierto? Entonces, estos conectores condicionales relacionan las dos frases, pero porque existe una condición entre las dos frases. Expresa una condición necesaria. Por ejemplo, aprobaré el colegio si estudio mucho. La condición para aprobar el colegio, ¿cuál es? Estudiar mucho. Entonces, este conector o esta oración siempre está condicionada. La primera por la segunda. Y lo conector lo que hace es unir estas. Si no hubiera conector, lo pensaríamos así. Aprobar el colegio, estudio mucho. Entonces, para que haya sentido en estas dos frases y para que la oración, para que este contexto, esta frase esté coherente, utilizamos, ¿dónde estás, querido? Utilizamos
El conector, aprobaré el colegio, sí. ¿Dónde se me fue? Bueno, aprobaré el colegio. Aquí está, aprobaré el colegio. Sí, estudio mucho. Entonces, este conector se lo utiliza cuando la primera frase expresada necesariamente está condicionada por la segunda. O al revés, puede pasar también. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Te vas a la casa en caso de que no venga por ti. Es decir, que la condición es que esta persona se va a la casa en caso de que no venga, si no, se quedará esperando. Haces lo que sea con tal de que te pague. ¿Cuál es la condición? Se hace uno lo que sea con tal de, la condición es que le pague. ¿Estás llorando? Siempre que vengo. Se ríe con solo mirarle. Entonces, la condición es de reírse con solo mirarle. Puedes ir a la fiesta. ¿Cuál es la condición? Que regreses temprano. Te compro un coche. ¿Cuál es la condición? Que tengas cuidado. Claro, lo veo yo. Claro, ¿cuál es la condición? Si es que lo veo, le digo algo. Puedes ir. ¿Cuál es la condición? De que se porte bien. Sí, el tipo de café no ha sido seleccionado, la siembra fracasará. Entonces, ¿cuál es la condición? Si no seleccionas el café, la siembra fracasará. Entonces, esa es la condición. Si no te apuras, llegarás tarde. ¿Cómo? Siempre. La condición, ¿cuál es? Que si no nos apuramos, llegaremos tarde como siempre. Los conectores que tenemos aquí entonces son conectores que unen o que le dan sentido a la frase, a la oración, de una forma para poder entender la condición que tienen una con otra. Generalmente, y como vemos en el primer caso, la primera frase, la primera parte de la oración está condicionada por la última y el conector hace la relación. Pero como vemos acá en los otros ejemplos, puede estar también al principio el conector para relacionar los dos elementos de la oración. Entonces, esto es interesantísimo, estos conectores condicionales. No nos olvidemos siempre que tenemos en los textos conectores condicionales que nos permiten analizar de mejor forma nuestra lectura. Vamos entonces y sigamos viendo. Los conectores condicionales son los que introducen la oración, que es la condición para que algo suceda. Como vimos, ¿te vas a casa? Sí, llego tarde. Y pueden ir al comienzo de la oración. Pueden ir al comienzo, pueden ir en el medio de la oración también. En este ejemplo, el hecho de que el tipo de café no ha sido seleccionado de acuerdo a su capacidad de adaptación al suelo y al clima es la condición para que la siembra fracase, como habíamos dicho hace un ratito. Los conectores condicionales pueden ser a condición de, siempre que, con solo, en caso de, siempre y cuando, sí, con tal de, sí, como, dado que. Vamos a ver si es que hemos puesto por acá en nuestros ejemplos alguno de estos. Miren, en caso de, con tal, siempre que, con solo, siempre y cuando, a condición de, dado que. Muy bien, entonces si usted ve por ahí en caso de, con tal de, leyendo en sus folletos o leyendo los textos que usted tenga, ya sabe que son conectores, exactamente conectores condicionales. Muy bien, no se vaya a olvidar, entonces por allí viendo nuestro folleto ya sabemos que por ahí tuvimos un conector o tal vez varios conectores condicionales. Ahora sí, ya mirando y ya viendo un poquito más sobre este texto del café, analizar un poquito los conectores, ahora sí vamos a entrar con profundidad a la escritura. Ya sí vamos a poner mucho ojo y a escuchar muy bien, porque hoy día vamos a analizar varios elementos de la escritura. Y esos elementos se llaman los adjetivos, pero no me voy a adelantar, sino que quiero darles la pauta para que ustedes sepan que deben tener los ojos abiertos y también el corazón para seguir analizando todos estos elementos. La escritura es un maravilloso mundo y vamos de la mano al mundo de la escritura porque cuando escribimos, como en el folleto de arriba que se escribió sobre el café, nosotros debemos tomar en cuenta ciertas reglas.
Entonces, esas reglas no están porque sí, sino que existen para que nosotros podamos escribir y de alguna forma luego leer bien lo que escribimos. Aquí hay un ejemplo sobre una biblioteca que se quiere hacer. Una de las niñas que están aquí quiere hacer una biblioteca y quiere hacer una biblioteca en su barrio, ¿no es cierto? Y quiere promocionar esto. Ese es el ejemplo. Para hacer todo esto, nosotros debemos hacernos algunas preguntas. ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿Para quién quiero escribir? ¿Y con qué tipo de texto quiero escribir? ¿Quiero hacer un texto informativo? ¿Quiero hacer un libro? No sé, un cuento para que lo lean y por allí se motive la gente? Siempre que vayamos a escribir, nosotros debemos seguir los siguientes pasos. El proceso de un texto escrito inicia con el momento de la planificación. En este momento respondemos a ciertas preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué se va a escribir? En este momento se selecciona lo que se va a escribir. En este caso se va a difundir las ventajas del servicio de la biblioteca para los vecinos, ¿verdad? ¿En qué tipo de texto? Realizaré un tríptico para poder incluir algunas fotos que muestren lo agradable de las bibliotecas y la cantidad de buenos libros que tienen. O tal vez quisiera hacer un díptico. O tal vez quisiera hacer un periódico mural. ¿Para qué? Si tiene claridad sobre para qué se va a escribir este folleto, esto es súper importante. Una buena razón puede ser convencer a los niños y niñas que viven en el barrio para que asistan a la biblioteca. Entonces se les entregan los folletitos por todo el barrio. Los niños leen y se pueden motivar. Y no solo los niños, sino los padres. ¿Para quién? El folleto debe ir dirigido a todos los vecinos. El folleto debe mostrarles las ventajas que proporcionan asistir a la biblioteca del barrio. Entonces, si nosotros hacemos un folleto, como teníamos el ejemplo anterior, podemos, ¿qué les puedo decir? Difundir la importancia de las bibliotecas en los barrios. Los folletos tienen la siguiente estructura, ¿no es cierto? Observo la estructura del folleto y recojo la información. Y anoto también. Si usted puede anotar las ideas de manera ordenada, bastante bien. Hay un título, la Biblioteca Nacional del Ecuador. Siempre un título es un resumen como cortito de lo que vamos a decir. Un subtítulo, un subtema, catálogo general. Nosotros podemos poner la biblioteca en el barrio, un subtítulo. ¿Qué vamos a proporcionar sobre la biblioteca? Unas gráficas. La gráfica en un folleto siempre es importante porque la gráfica no aburre. A veces decimos, es que nos cuesta leer un poquito, me aburro un poco. Los folletos están para eso, no solo que nos informan, no solo que persiguen un objetivo, sino que además con el folleto uno puede mirar y puede no aburrirse mucho y conocer más sobre el artículo que se está dando a conocer. Y remitente, ¿cuál es la dirección o correo electrónico de las personas que están queriendo que se dé este proceso o que están vendiendo o que están informando sobre algo? Siempre es importante un remitente dentro del folleto. Muy bien, ahora sí es interesante que en los textos, para redactar, para tener un texto bien hecho, para redactar un folleto muy bien hechito, nosotros debemos conocer y saber escribir. Así que vamos a profundizarnos, como les decía, un poco en el mundo de la escritura. Atención, por aquí nos dice, para garantizar que los vecinos comprendan correctamente el mensaje del folleto es necesario que esté redactado según las reglas gramaticales. Y para eso vamos a poner mucha atención. Si alguien por ahí quiere escribir un folleto para ¿qué les puedo decir ahora que estamos en los emprendimientos, que las mamitas, los papitos a veces se han quedado sin trabajo y están emprendiendo? ¿Qué les parece si es que ustedes hacen un folleto? Entonces, para hacer un folleto, miremos qué reglas ortográficas, qué reglas gramaticales, qué reglas necesitamos seguir para que el folleto esté muy bien y podamos difundir el emprendimiento de los papitos, por ejemplo. Entonces, para recordar primerito, la oración es un grupo de palabras. ¿Con qué realizamos? ¿O qué es las primeras cosas que se necesita? Conocer cómo redactar un párrafo. Un párrafo está constituido por oraciones que tienen sentido. ¿Y qué son las oraciones? Las oraciones es un grupo de palabras relacionadas entre sí que comunican una idea clara y completa. Son grupos de palabras relacionadas entre sí que comunican una idea clara y completa. Cuando nosotros hagamos un folleto, tenemos que hacerlo de una forma clara y completa. La oración tiene un sujeto, que es de quien se dice o de quien se habla, y un predicado, que es lo que se dice del sujeto.
siempre que nosotros querramos encontrar el sujeto, le hacemos la pregunta. Miren ustedes, en este ejemplo, los estudiantes inteligentes describen el folleto promocional. Ojalá sean ustedes, escriban un folleto promocional buenísimo sobre los emprendimientos en casa, por ejemplo. Los estudiantes inteligentes describen el folleto promocional. ¿Quiénes describen el folleto promocional? Los estudiantes inteligentes, y ya sabemos cuál es el sujeto. Pero vamos a hablar y vamos a ir un poquito más sobre los modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto. El sujeto principalmente, el sustantivo principalmente se lo denomina o es el núcleo del sujeto. El sujeto tiene un núcleo. En este caso, y generalmente, es el sustantivo. Estos sustantivos están casi siempre acompañados por modificadores o palabras que los modifican. Dentro del sujeto de una oración hay otras palabras que acompañan al núcleo. Son los modificadores que cumplen una función complementaria subordinada al núcleo. Es decir, modifican y complementan al núcleo del sujeto. Se llaman modificador directo a artículos y adjetivos que acompañan al núcleo del sujeto de manera directa, sin preposiciones ni cualquier otro tipo de conector de por medio. ¿Recuerdan que habíamos hablado de los conectores? Pues cuando no existe ningún conector de por medio, no hay otra palabra, no hay ninguna otra palabra, ni ningún conector antes, tenemos entonces un modificador directo. Y en este ejemplo tenemos dos modificadores directos realmente. El primer modificador es este adjetivo. Estudiantes. Los de estudiantes son inteligentes, porque bien podríamos decir, los de estudiantes escriben el folleto. Pero aquí tenemos, o el núcleo del sujeto tiene un modificador que le da o que le complementa al sustantivo. Pero también, y este modificador se denomina modificador connotativo. Pero también por acá hay otro chiquitito que es otro modificador, que son generalmente los artículos. El, la, los, las. Este artículo también le complementa al sustantivo, es decir, al núcleo del sujeto. Si no estuviera este modificador, leeríamos de esta forma. Estudiantes inteligentes escriben el folleto. Tiene comprensión, tiene sentido completo la oración, pero es importante este modificador para darle mejor sentido a la oración. Entonces tenemos los modificadores directos y están directos, relacionados directamente con el sustantivo o el núcleo del sujeto. Pero hay otros modificadores. La o aposición, que es un modificador del sujeto. Pero esta posición tiene otras características. La aposición es la construcción que acompaña al núcleo del sujeto y que puede intercambiar de función con él. Es decir que tenemos los estudiantes, Juan y María. Si es que no hubiera los estudiantes y tendríamos solo Juan y María, no cambiaría la oración, pero no sería tan precisa. Ahora, si ponemos Juan y María, los estudiantes, escriben el folleto, también puede ser importante. Estos modificadores pueden cambiar o intercambiar de función con el núcleo del sujeto. La función de este sustantivo núcleo del sujeto es la función de que son estudiantes, pero Juan y María son o no son estudiantes, ¿cumplen la misma función o no? Pues por supuesto que cumplen la misma función. A eso se refiere, que estos modificadores cumplen la misma función que el sustantivo, que el núcleo del sujeto. Así es. Y pues estos estudiantes escriben el folleto. Aquí tenemos entonces dos modificadores del núcleo del sujeto, es decir, del sustantivo. Juan y María, que es un modificador de aposición, y los, que es un modificador directo. Correcto, vamos a continuar. El término aposición sirve para describir a un elemento que se ha colocado junto a otro para especificarlo o explicarlo de mayor forma. Cuando decimos los estudiantes Juan y María, como en el ejemplo anterior,
Estamos especificando. Cuando decimos los estudiantes escriben el folleto, pero cuando ya especificamos que son Juan y María, pues ya no son todos los estudiantes, sino Juan y María. Y espero que por allí haya un Juan y una María que escriban folletos interesantísimos sobre emprendimientos, por ejemplo, emprendimientos en los hogares. Entonces, estos términos o estos modificadores de aposición siempre están o se colocan para señalar más o explicar mucho más lo que hace el núcleo del sujeto. Con la aposición, cuando la aposición en un sustantivo que va junto a otro sustantivo se llama sustantivo de aposición. Miren ustedes, los sustantivos de aposición son súper interesantes porque se colocan siempre dos sustantivos a la vez. Por ejemplo, los carros bomba, carros sustantivo, bomba también, en Irak producen terror. Ajá, entonces, cuando dos sustantivos, ¿quiénes producen terror en Irak? Los carros bomba. Aquí tenemos el núcleo del sujeto. Y aquí tenemos dos modificadores. Pero aquí tenemos un sustantivo en aposición o un modificador de aposición, pero que también es un sustantivo. Este elemento es interesante, no lo encontramos muchas veces, pero yo les voy a dar más ejemplos. Y no se olviden que tenemos un modificador acá, que es un modificador directo, que es un artículo. Vamos a conocer un poquito o vamos a ver más ejemplos sobre los sustantivos de aposición, porque me llama mucho la atención siempre que los estudio. Por ejemplo, hombre lobo. El hombre lobo en París se lo vio en una ventana. Hombre lobo, el hombre lobo, si nosotros ponemos aquí, perdón. Ya. Vamos a bajarlo un poquito y por acá, sí. Ya. El hombre lobo, si nosotros colocamos el hombre lobo tiene un hermoso pelaje. Tiene un hermoso pelaje. Muy bien. ¿Quién tiene un hermoso pelaje? El hombre lobo, sujeto. Hombre es del sustantivo, es decir, el núcleo del sujeto, pero aquí tenemos un modificador directo, que es un artículo, y lobo, que es otro modificador, pero como hay que es otro sustantivo, este se llama modificador de sustantivo en aposición. Sustantivo en aposición. Aquí tenemos otro. Mujer cortina. La mujer cortina desarrolló un miedo a los lugares públicos. ¿Qué es una mujer cortina? Ustedes han oído que muchas veces hay personas que asaltan un lugar y toman a una persona y la ponen delante como de cortina, ¿no es cierto? Pues generalmente pasa eso. Es como objetivizar a la mujer. Le ponen de cortina para que no le vean o para que no le disparen. Entonces, ¿quién desarrolló un miedo a los lugares públicos? La mujer cortina. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo mujer. Pero cortina también. Aquí tenemos un modificador de aposición y un modificador directo. Este modificador de aposición se convierte por estar con dos sustantivos en sustantivo de aposición. Vamos a ver el otro ejemplo rápidamente. Carril de bicicleta, fondo llano y noticias bomba. Si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos ejemplos de estos sustantivos de aposición, que son modificadores, no se olviden. Cuando el elemento que se pone junto al sustantivo es una frase o una expresión o expresión formada por más de unas palabras sustantivas, se llama frase de aposición. Por ejemplo, Ecuador, tierra de volcanes, alucina a muchos turistas. Eso es interesante porque ya no solo hay un modificador, sino que este modificador es toda una frase. ¿Quién alucina a muchos turistas? Ecuador, tierra de volcanes.
¿Cuál es el núcleo? Ecuador. ¿Cuál es el modificador? Es toda una frase. Tierra de volcanes. Entonces, esta se llama frase de aposición. Y vamos a ver los ejemplos porque es importante no quedarse así. Hay otros ejemplos que los pusimos aquí. Nueva York, la gran manzana, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Que es cosmopolita, que es muy visitada por muchas personas, es visitada por muchas personas y se vuelve cosmopolita. De muchos lugares del mundo la visitan, es una ciudad cosmopolita. Entonces, ¿quién es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo? Nueva York, la Gran Manzana. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Nueva York, ¿sí? Pero este núcleo está modificado por una frase de aposición. Carlos está cocinando esta noche. Es el mejor cocinero. ¿Quién es el mejor cocinero? Carlos. Carlos es el núcleo, está cocinando esta noche, es la frase de aposición. Mi tío Francisco, el que se presentó en mi cumpleaños, está de viaje. ¿Quién está de viaje? Mi tío Francisco, el que se presentó en mi cumpleaños. Mi tío Francisco es el núcleo del sujeto, mi es un modificador, y el que se presentó en mi cumpleaños es una frase de aposición que también modifica a nuestro núcleo del sujeto. Espero que con estos ejemplos nunca nos olvidemos de los modificadores. No se olviden que tenemos modificadores directos, ¿sí? Y modificadores de aposición que son un poquito más largos. La construcción comparativa que establece una relación de comparación entre dos o más elementos, encabezada por el nexo com. ¿Qué es esto de la construcción comparativa? Cuando vamos a escribir nuestro folleto, también tenemos que acordarnos de la construcción comparativa. Esta generalmente existe cuando hay una construcción entre dos frases. Miren ustedes, y también modifican de alguna forma a nuestro sujeto. Miremos los ejemplos. Las risas, como estallidos, irrumpen en los sueños de los niños. Son frases, de alguna forma, son frases de aposición, pero como es una construcción comparativa, que compara. No es así, no es solo una frase que la podemos meter dentro para modificar a nuestro núcleo del sujeto, sino que aquí ya no solo tenemos una frase que un poco modifica el núcleo del sujeto, sino que además compara. Como estallidos, las risas, como estallidos, irrumpen en el sueño de los niños. ¿Quiénes irrumpen en el sueño de los niños? Las risas como estallidos. Entonces aquí tenemos dos modificadores para risas, que es nuestro núcleo, el modificador directo, y como estallidos, que es una construcción comparativa, es decir, le compara al núcleo del sujeto. Una mujer como yo nunca se rinde. ¿Quién nunca se rinde? Una mujer como yo. Un modificador, y como yo, que es una construcción comparativa, modifican al núcleo del sujeto, al sustantivo. La luna, como vigilante nocturno, me contempla desde el cielo. ¿Quién me contempla desde el cielo? La luna como vigilante nocturno. La luna está siendo modificada por el modificador no connotativo, la, que es un artículo, y como vigilante nocturno, que es una construcción comparativa. Vamos a ver, entonces, aquí abajito ustedes tienen más ejemplos con los que pueden ir trabajando, pero quería por aquí hacer estos ejemplos para que ustedes nunca se olviden la construcción comparativa con las que podemos modificar a nuestro núcleo del sujeto. Tus ojos como faros iluminan el camino. Faros luminosos, faros blancos iluminan el camino. Mi boca como chef, saborea ricos manjares. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando lean este tipo de frases, ustedes ya saben que son modificadores con frase comparativa. Y bueno, ahora ya sabemos un poco cómo construir nuestras oraciones, que van a ser los elementos de nuestros párrafos a través de los conectores, y sabemos también que nuestra oración, no solo que nuestra oración está constituida por sujeto y predicado, sino que el sujeto tiene un núcleo y ese núcleo tiene modificadores, unos directos y otros que están en aposición.
No nos vamos a olvidar nunca eso. Pero también tenemos otros elementos que son los adjetivos. Los adjetivos son palabras que amplían, limitan y precisan a los sustantivos. Los adjetivos pueden ser connotativos y no connotativos. Los adjetivos siempre van junto al sustantivo que lo califica o lo precisa. Por ejemplo, el carro rojo. El carro es rojo. Aquí es un adjetivo y aquí es un adverbio porque se convierte en verbo. Muy bien, los adjetivos precisan a los sustantivos. Vamos a ver por acá con un ejemplo de la vida, ¿no es cierto? La naranja, la mandarina. Miren que yo ya estoy confundida. La mandarina. La mandarina, tomate. La mandarina es tomate. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando digo la mandarina, tomate, es un adjetivo y la mandarina es tomate se convierte en un adverbio, es decir, complementa al verbo. Los adjetivos siempre son los que complementan. Por acá veamos. El celular, blanco. El celular es blanco. Pero podemos decir, el celular es para contestar llamadas. Pero si decimos, el celular blanco es para contestar llamadas, ya le estamos dando, precisando al sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Celular. Le precisamos diciendo que es blanco, porque puede ser negro. He visto celulares plomos, he visto celulares celestes, bellísimos. Entonces, ¿qué hacen los adjetivos? Limitan o precisan a los sustantivos. Le dan siempre una precisión, le dan un color, le dan una fortaleza. Los adjetivos pueden ser connotativos y no connotativos. Los connotativos son los adjetivos calificativos. Árbol frondoso. Mandarina deliciosa. Celular importante. Los adjetivos no connotativos no hacen ninguna referencia a ninguna característica descriptiva del sustantivo al que modifiquen. Por ejemplo, los adjetivos no connotativos son este, él, aquella, ¿sí? No hacen ninguna referencia a las características de los sustantivos, pero sí influyen en el sustantivo como tal. Aquí tenemos el ejemplo. Cuaderno negro. Adjetivo, negro es un adjetivo connotativo. Este es un adjetivo no connotativo, pero igual influye en el sustantivo. Podemos decir aquel, él. Si se da cuenta, generalmente son artículos los adjetivos. Se convierten como en artículos los adjetivos no connotativos. Volvemos a repetir, los adjetivos no connotativos no hacen ninguna referencia, ninguna característica física del sustantivo al que se describe. Se clasifican en adjetivos determinativos. Los adjetivos no connotativos se clasifican en determinativos demostrativos, por ejemplo. Vamos a ver, son los que señalan proximidad o lejanía en el tiempo, en el espacio o en el orden. Es masculino, ¿no es cierto? Cerca del hablante, este auto, ese auto, aquel auto. Esta, en femenino, esta mandarina, por allá, esa mandarina, aquella mandarina. Si se da cuenta que generalmente estos son los adjetivos no connotativos determinativos, determinan. En plural, estos, estas, esos, esos. Adjetivos determinativos posesivos, ¿qué quiere decir? En posesión. Señalan una relación de pertenencia o de posesión con respecto a las personas gramaticales. Estos adjetivos deben concordar en género y en número con los objetos o personas que se poseen, con el género y el número del poseedor. Por ejemplo, mío, mi mandarina. Mis mandarinas. ¿Cuál es el adjetivo posesivo? Mis. Mi mandarina, mis mandarinas. Su mandarina. Sus mandarinas. Pero como yo soy muy buena y les comparto a ustedes siempre, ¿qué diremos? Nuestras mandarinas. Entonces, los adjetivos determinativos son posesivos, son los que indican posesión. Mío, mía, tuyo, suyo, nuestros. No se olviden del ejemplo de las mandarinas y ya sabemos que las mandarinas tienen unos adjetivos, como les compartí, son nuestras mandarinas.
Las formas apocopadas, mi, mis, tú, tus, sus, siempre preceden al sustantivo. Ejemplo, tus decisiones. Preceden quiere decir que están antes del sustantivo. Tus mandarinas, tus decisiones. ¿Correcto? Entonces, son formas siempre que están delante del sustantivo. Adjetivos determinativos indefinidos. Señalan una idea de cantidad imprecisa. Concuerdan con género y número con los sustantivos. Miren ustedes, algún perro, cualquier persona, ningún motivo. Cuando nosotros nos encontramos con algún, cualquier, ningún, son adjetivos indefinidos. Determinan algo, sí lo determinan, pero no lo definen. No dicen mi, no, de posesión, pero es determinante. Sino que dicen algún perro de la calle ha de ser. No dicen el perro de la calle, o el perro de la calle es, o el perro del vecino, ¿no? Sino dicen algún perro ha de haber mordido a Juanito. Los adjetivos determinativos indefinidos no especifican, dicen algún perro de la calle ha de haber sido que mordió a Juanito. Cualquier persona, no dice la vecina o la persona encargada de cuidar la casa se fue. Dicen cualquier persona se fue. Son indefinidos. Es importante entonces conocer este tipo de adjetivos. Adjetivos numerales son uno de los que más me gustan porque los debemos siempre estar utilizando. Por ejemplo, los de cantidad concreta, 5, 3, o los que tienen un orden, quinto, tercero, duodécimo, los que indican multiplicación, triple, cuádruple, doble, quíntuple, los que indican división, medio, tercio, quinto. Y los que indican que la cantidad se distribuye entre varios elementos, ¿no es cierto? Cada, sendos, las sendas mandarinas que nos comimos. Cada una de estas partecitas, cada una de las partes de la mandarina, vamos a comerlos. Entonces, estos adjetivos son numerales y son importantes y los utilizamos casi siempre. Para recordar, el plural de cualquier es cualesquiera. Ejemplo, un libro cualquiera, unos libros cualesquiera. No se olvide entonces que el plural de cualquiera es cualesquiera. Las frases con el indefinido todo se construyen con el sustantivo precedido del artículo. Por ejemplo, todos los días, todo el mundo. El artículo es el y aquí el artículo son los. Todas las manzanas. Todo el cuaderno. Cuando escribimos con el artículo indefinido todo, siempre le ponemos que cuando escribimos una frase con todo, que es indefinido, siempre le ponemos el artículo. Todos los teléfonos son importantes. Perfecto, vamos a continuar. Adjetivos determinativos interrogativos. ¿Cuáles son los interrogativos? Pues aquellos que se utilizan en las oraciones. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Cuál? ¿Cuántas? Los adjetivos determinativos exclamativos son aquellos, obviamente, que se utilizan o se ponderan en las ideas de exclamación, ¿no es cierto? En las oraciones de exclamación. ¡Qué hermoso! Y también se las tildan. ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Muy bien. Adjetivos determinativos relativos establecen una relación con otra palabra que sirve de antecedente. Por ejemplo, tengo un amigo cuyo padre trabaja en el museo. Se casó con la chica cuya amiga es blanca. Come tantas fresas cuantas puede meter a la boca. Visitamos la iglesia cuyos portales son inmensos. Entonces, aquí los adjetivos determinativos relativos siempre están están formulados de acuerdo, utilizando adjetivos determinativos antes también. Entonces, vamos a mirar por aquí un ratito. Nosotros encontramos adjetivos determinativos relativos cuando una palabra sirve de antecedente. Por ejemplo, se casó con una chica cuya amiga es blanca. ¿Quién se casó con una chica cuya amiga es blanca? Ella. ¿No es cierto? Come con tantas fresas cuantas puede meter en la boca.
Generalmente acá en el sustantivo está predeterminado, pero las palabras sirven como antecedentes para el adjetivo. Hay varias palabras que sirven o que anteceden al adjetivo. Cuando encontramos esto, estamos hablando de adjetivos determinativos relativos, porque necesariamente los tenemos que poner antes de una frase. Visitamos la iglesia, cuyos portales son inmensos. Visitamos la iglesia con portales inmensos. Pero siempre estos adjetivos relativos están ante o sirven de antecedente para las palabras. Muy bien. Hemos visto varios tipos de adjetivos y podemos resumir entonces que para escribir un muy buen folleto debemos saber que la oración está constituida por sujeto y predicado, ¿no es cierto? Es bimembre. También hay palabras unimembres, oraciones unimembres como cuidado, que no necesariamente tienen sujeto y predicado, pero que tienen sentido completo. Pero estas oraciones unimembres tienen un sujeto, el sujeto tiene un núcleo, el núcleo tiene varios modificadores y estos modificadores también se convierten en adjetivos. Hemos visto varios tipos de adjetivos, unos adjetivos bien importantes y que sirven también para alimentar, para desarrollar, para caracterizar al sustantivo. Es decir, que los adjetivos dan la característica, complementan al sustantivo. En este caso, el sustantivo mandarina puede ser complementado con el adjetivo mandarina deliciosa o la mandarina deliciosa. Perfecto. Muy bien. Para terminar, entonces, vamos a nuestra parte de lectura y aquí vamos a poner mucha atención porque en la parte de lectura nosotros vamos también a tener un deber. Conozco mi país mediante sus leyendas. Primero vamos a conocer qué serán esto de las leyendas. Me gustan mucho las leyendas y para eso vamos a conocer qué son las leyendas. Las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, como hemos visto. Hemos comenzado con la lengua escrita y hemos terminado y concluido con las narraciones orales. Entonces, la leyenda es una narración oral que pretende explicar un fenómeno natural. ¿Qué pretende explicar un fenómeno natural cuando contando una historia fantástica, pero basándose en algún hecho real? ¿Cómo es esto, profe? Vamos a ver. Una leyenda explica un fenómeno natural contando una historia fantástica. Por ejemplo, la leyenda del jinete sin cabeza, una leyenda un poco más por acá. La leyenda de la Llorona por allá de México o la leyenda del niño Auca o del Guaguamishi. Son cosas que pasaban. Generalmente las leyendas las transmiten, son muy orales y las transmiten de generación en generación. En la sierra había muchas jovencitas en tiempos antiguos que salían sin permiso de las casas y esto no les gustaba a sus padres. Así que comenzaron la leyenda del Guagua Mishi, que era un niño que raptaba a las jovencitas y las embarazaba, por ejemplo. Para que no pase eso, para que las niñas no se salgan o no vayan con sus novios, los ancestros escribieron la leyenda del Guaguamishi. Es decir, que hay fenómenos naturales, ¿no es cierto?, que pasan en muchos lugares y que para contarlos hacemos o armamos una historia fantástica basándonos en algún hecho real. Estas leyendas que se han contado de generación en generaciones han sido recreadas y enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular y se han alejado cada vez más de su origen. Su punto de partida son personajes tan comunes que le confieren un aire de realismo y que actúan en lugares y momentos determinados. El Guaguamishi, imagínense que en muchas partes del Ecuador lo tienen presentes. Otros le conocen como el Guagua Auca, por ejemplo. Esta característica la diferencia del cuento popular, ya que este último transcurre en una época y lugar imprecisos, con personajes que, en la mayoría de los casos, son figuras arquetípicas. Una leyenda, la leyenda, por ejemplo, acá en Quito, la leyenda del Pradé de Almeida, una leyenda, por estar ligada a un elemento histórico, requiere de espacios, objetos y personas que le dan verosimilitud.
y se preocupan de integrar estos elementos históricos al mundo de la comunidad en la cual se origina. Generalmente estos elementos históricos están dentro de una comunidad. Explican las características de los lugares, de las plantas, de los fenómenos sociales y de la naturaleza, que resultan enigmáticos a los habitantes de una comunidad mediante objetos y personajes fantásticos. Entonces, siempre en las leyendas habrá parte de fantasía y de realidad y se incorpora dentro de la leyenda la historia, los lugares de esa propia comunidad. La leyenda del jinete sin cabeza, la leyenda de Cantuña, Canquito. Habrá también muchas leyendas en varias partes y de hecho existen muchas leyendas en varias partes del Ecuador que incorporan personajes históricos incluso muchas veces. Por medio de las leyendas también se puede documentar la identidad de las diferentes culturas que conviven en un país, pues expresan su cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Es la forma de entender el mundo de las comunidades. Cuando se cuenta una leyenda, sabemos cómo esa comunidad interpreta la vida de alguna forma y transmiten saberes, actitudes y costumbres y, por supuesto, un estilo de vida. Vamos a ver un ejemplo de una leyenda. El maíz colorado. Es cortita. Sí, esta es la más cortita, que es lo que estaba viendo. Muy bien, voy a leer esta leyenda. Ya sabemos que las leyendas, y con esto voy a ejemplificar un poquito más, son las leyendas de esas, son esos escritos, no escritos, sino ¿qué les puedo decir? Esos elementos que tienen las comunidades también para recrear elementos fantásticos unidos con algo de realidad. Luego de leer esta leyenda, explicar un poquito más, yo les voy a decir cuál es el deber. Del deber de toda una unidad, así que usted tiene mucho tiempo. El maíz colorado. Alfonso Rochac, salvadoreño. Sucedió antes de que llegaran los españoles, cuando la tierra era de los que trabajaban, cuando nadie peleaba para vivir. Para vivir era sencillo y los hombres se conformaban con dormir, comer, amar y crecer. En ese año había mucha felicidad. Las lluvias habían caído en abundancia, la luna había iluminado los campos. Los indios lanzaron los granos de maíz tan blancos como dientes de muchachas sobre la tierra bien arada. A los pocos días, el suelo se cubrió de hojitas verdes que de beber agua crecieron y crecieron. La diosa Sucuxí, tan bella, tan pura, tan buena, desde el lomo contemplaba el trabajo de los indios y en premio de sus afanes quiso darles una cosecha más grande. Sucuxí bajó de la loma a los maizales cuyas ramas eran movidas por el viento. Una espina hirió las plantas morenas de Sucuxí y de sus piecitos brotaron rojas gotas de sangre. La diosa voló a su cabaña, dejando la sangre sobre los granos de las mazorcas. Los granos bebieron la sangre y se tornaron rojos, tan rojos como la sangre que habían bebido. Pasaron los días y los indios cortaron la cosecha. Una cosa rara, encontraron una mazorca de granos rojos. Si ustedes ven, esta es una hermosa leyenda sobre la diosa, sí, sobre la diosa Sucuxí. Por Imbabura tenemos, por ejemplo, las leyendas alrededor de la laguna de Cuicocha. No sé, tenemos varias leyendas con respecto, por ejemplo, a la Pachamama. O tenemos leyendas con respecto a Cotacachi, por ejemplo, en Imbabura también, la mama Cotacachi. Existen leyendas de que la mama Cotacachi y el volcán que está frente de él, eran novios, ¿no es cierto? Pero la mama Cotacachi se enamoró del Pichincha. Entonces tuvieron un hijo, pero como estaba enfurecido el Imbabura, nunca le dejó ver a su hijo a la mama Cotacachi, es decir, al Guagua Pichincha. Pero bueno, esas son leyendas tomadas o retomadas siempre de nuestras culturas ancestrales. Estas leyendas pasan de generación en generación. Muy bien, esta leyenda que nos cuenta sobre Sucuxí, la diosa, ¿no es cierto? Que puede ser también como la Pachamama, comprendida acá en el Ecuador. Pero ¿qué pasó?
¿Qué querían justificar? El maíz rojo. Acá en el Ecuador no tenemos mucha siembra de maíz rojo, pero por ejemplo desde México y casi toda Centroamérica existen varias formas de maíz, varios colores y entre esos está el color rojo. Acá no hay tanta cosecha, pero sí hay y generalmente el maíz rojo se utiliza para hacer la colada en Día de Difuntos. Así es, la colada de maíz, la colada roja. También en Centroamérica, y esto se utiliza muchísimo, de hecho, esto se utiliza mucho en México, porque hay un maíz con la mazorca roja. Entonces, ¿cuál es la realidad? La mazorca roja. La leyenda tiene algo de realidad. En este ejemplo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que es real que pasa? Es que hay mazorcas de color rojo. Pero alrededor de esto, que es una realidad, se creó toda una leyenda con respecto a su cuxi, a esta diosa que bajó y se lastimó su piecito y por allí se creó la mazorca o que nació la mazorca roja. Asimismo, tantas leyendas. La leyenda, como les decía en Imbabura, que estuve bastante tiempo por allá, de la Mama Cotacachi, que quedó, la Mama Cotacachi no puede o nunca le va a mirar al Guaguapichincha. Entonces, a partir de todos estos elementos que están en la naturaleza, existen muchas leyendas. Bien, hemos entendido entonces que es una leyenda y qué lindo conocer y tener muchas leyendas. Yo lo que les voy a sugerir entonces como deber de la unidad. Por favor, ponga mucha atención. Si tiene un esferito, por favor, quiero que usted escriba el deber del día de hoy, de esta unidad, perdón. El deber es lo siguiente. Usted va a leer las leyendas que están aquí. El barco fantástico. Sí, me parece que el barco fantástico y la creación. Lee las dos leyendas, pero solo de la leyenda sobre la creación, la leyenda de la creación, usted va a trabajar. Vuelve a leer la leyenda de la creación, le lee también a sus papitos y escoge dos oraciones. Dos oraciones. De las dos oraciones, usted señala sujeto y predicado. De las dos oraciones que escoja de esta leyenda, señala sujeto y predicado. De el sujeto, usted con el color, póngame atención, amarillo, subraya el núcleo del sujeto. Y con el color azul, encierra en una bombita de color azul los modificadores que encuentre. Y me coloca qué modificador encontró. Si es un modificador directo o si es un modificador indirectos o si hay una aposición. Entonces usted de esas dos oraciones que escoja, subraya con amarillo el núcleo del sujeto y con azul encierra los modificadores que encuentre. Y por último, y me explica qué modificador es el que encontró en las dos oraciones. Y por último, escribe un párrafo de mínimo 3 oraciones que contengan conectores. Pueden ser estos conectores, cualquier conector que usted por allí, usted puede revisar el texto y coloca los conectores dentro de su párrafo, de su escrito. ¿Qué va a escribir? ¿Qué es o qué comprendió de la leyenda La Creación? Puede ver más de 3 oraciones dentro del párrafo. Si usted me dice, quiero hacer 3 párrafos, hace 3 párrafos. Si solo quiere hacer un párrafo de dos oraciones, pues no. Tiene que ser mínimo de 3 oraciones. Pero si quiere hacer más de un párrafo, bienvenido. Pero sí tiene que, por lo menos de ese párrafo o esos párrafos, tener un conector. Si son 2 párrafos, obviamente habrá 2 conectores. Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Verónica Herrera y les veo en otra sesión de las unidades de lengua y literatura, del lenguaje y literatura. Muchísimas gracias. No se olviden de leer mucho, porque solo los libros son las mejores naves para viajar. Muchas gracias. Vamos a cerrar esto y vamos a dar por finalizada nuestra reunión.